Hoy tenemos nuestra segunda jornada en este ciclo denominado 5 eventos que profetizaron a Cristo. Ayer estuvimos con el tema de las dos simientes. Hoy el título de este tema es Jesucristo y el diluvio. Y para esto inmediatamente los invito a que busquen Mateo 24 y a partir del versículo 37 vamos a tener ya la primera visión de por qué Jesucristo es profetizado por medio del diluvio. Ese diluvio que ya todos conocemos acabó con la vida de muchas personas que se habían apartado del Señor, porque en esos tiempos, como se dice en las Escrituras, en Génesis, las personas actuaban en maldad todo el tiempo. Había violencia todo el tiempo en la tierra. La maldad del hombre estaba continuamente generando daño. En Mateo 24, como les había comentado, versículos 37 al 39 dice lo siguiente: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Estas son palabras del mismo Jesús. Lo advertía que Él va a venir por su pueblo para establecer justicia, para acabar con la maldad. Y en esos días la gente va a estar ensimismada en sus situaciones. No es que comer y beber, casarse y darse en casamiento sea un pecado, pero aquí lo que se describe es que la gente estaba inmersa en su cotidianidad, en los eventos que realizaban para ser felices, para sentirse saciados, pero tan repletos de la vida cotidiana. Nosotros tenemos a mucha gente que está trabajando, bebiendo, comiendo, casándose, haciendo familia, pero sin que el Señor sea su Señor, y por eso es que vemos las situaciones que estamos viviendo. No es que el mundo está sufriendo porque no produce nada, es más, en estos tiempos de cuarentena no es que el mundo ha dejado de producir. Todavía hay trabajo, no para todos, pero todavía hay actividad económica, no en la misma manera, pero todavía la existe, todavía hay gente estudiando, todavía hay gente casándose. Pero como el Señor no es el Señor, estamos viendo el deterioro de muchas de esas instituciones, empezando por la institución del matrimonio, cómo la vemos deteriorada, cómo vemos que las relaciones laborales, en vez de satisfacer, generan muchas veces insatisfacción, deshonestidad, explotación y demás. El mundo está allí ignorando a Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestra posición al respecto? En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 6, nos habla que en medio de este mundo, que está ensimismado en realizar sus propios planes, involucrado, comprometido con hacer su propia vida, desconectados de Dios porque permitimos que lo natural borre lo sobrenatural, ignorando que al contrario, que este mundo es verdadero y que tiene efecto directo sobre todas las cosas que ocurren en el plano natural. Entonces vemos que el mundo ignora a Cristo, ignora sus mandamientos, ignora su voluntad y por eso tropieza, cae, se levanta, trata de restaurarse pero vuelve a caer. En 2 de Pedro 2, del 5 al 6, como les había comentado, el mundo cuando se olvida de Dios, entonces comienza a hacer sus propios planes de maldad y la maldad cada día iba creciendo más. Y a ese mundo Dios no lo perdonó, estableció justicia. ¿Qué debemos hacer nosotros mientras tanto? Dice así 2 de Pedro 2, del 5 al 6. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí vemos inmediatamente que hay varias cosas que ocurren. Primero, que Él no perdonó. ¿Por qué? Porque es justo. Muchas veces nosotros cuestionamos a Dios porque decimos, pero es que si Dios ama, ¿por qué destruye? Porque precisamente ama. Y dentro de eso, Él ama la justicia. Para el Señor la justicia es importante y Él la ama, porque la justicia es beneficiosa, por supuesto. De hecho, cuando nosotros estamos frustrados, ¿qué pedimos? Pedimos justicia. Queremos justicia, pero cuando el Señor ejerce esa justicia, entonces a veces nos quejamos. Pero es que la justicia implica castigar al injusto y borrar la maldad, que la maldad no quede impune. Entonces el Señor ama a su pueblo, por supuesto ama a su pueblo, pero sobre todas las cosas ama la justicia y que esa justicia gobierne al pueblo, porque donde la justicia impera, el pueblo está feliz, está satisfecho, está seguro.
porque lo que nos hace a nosotros sufrir, y de hecho nos hace a nosotros quejarnos de las clases políticas, de los poderosos o incluso de los que en el barrio hacen desmanes, es que la justicia no los toca, decimos nosotros, la justicia humana no los toca. Y eso nos genera frustración. Y donde hay injusticia sin castigo, la gente hace más. Si no hay corrección, si no hay castigo, el mal se va alimentando más y más. Y cada día se vuelve más incontrolable y va haciendo que más personas sufren, va generando más sufrimiento. Por eso es importante que el Señor, amando la justicia, está guardando a los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que viven conforme a la ley de Dios. Entonces también dentro de eso valorar. Es que el Señor ama, sí, pero ¿por qué nos hace esto? Porque Él ama la justicia. Y Él tiene que lavar la tierra de sus pecados continuos como así ocurrió en los tiempos de Noé. Pero aquí también nos llama algo, que nosotros dentro de esto debemos ser pregoneros de justicia porque Él nos guarda. Así como guardó a Noé, Él guarda a quienes como pregoneros de justicia advierten. Porque cuando yo soy pregonero de justicia, cuando le estoy diciendo arrepiéntanse porque este mal que ustedes tienen les va a dar consecuencias, estoy amando a las personas. A nosotros los cristianos a veces nos dicen que somos sentenciosos, que somos insistentes, que somos la respuesta a una pregunta que nadie hizo. Pero ciertamente estamos amando a las personas cuando le estamos diciendo apártate de eso porque va a tener consecuencias en tu vida. Nosotros ahora mismo tenemos que advertir al mundo. El Señor viene, por supuesto que viene. Que cada día está más cerca su juicio sobre las naciones, por supuesto que sí. ¿Qué debemos nosotros hacer mientras tanto? Disfrutar el hecho de que el Señor nos guarda a nosotros y que si estamos de pie, estamos vivos en medio de un mundo del enemigo, es porque Él nos guarda a nosotros para ser pregoneros de justicia, para advertir, para anunciar, para decirle a las personas, dejen eso, sean salvos, reciban al Señor, como su Salvador, porque si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciendo la ceniza, así mismo hará con aquellos que serán reducidos, serán hechos nada, porque no se arrepintieron. Recuerden que el problema de Sodoma y Gomorra es que ellos no se querían arrepentir. Es más, llegan los mensajeros y querían abusar de esa voz de advertencia, querían humillarla. Leamos Hebreos 11, versículo 7 y vamos a ver dentro de todo qué es lo que nos debe sostener. Porque estamos viviendo en tiempos difíciles, por supuesto que sí. Y si no somos sostenidos por una fe que supere toda adversidad y también toda crítica, todo peligro, nosotros vamos a decaer. Noé vivió tiempos muy difíciles, por supuesto. Tenía a múltiples críticos que se burlaban, que negaban lo que él quería hacer, que lo menospreciaban en su corazón y lo veían como un ridículo. Sí, así, vamos a decirlo así, como nos ven a nosotros. Pero en Hebreos 11:7 vemos qué fue lo que sostuvo a Noé. Y dice así, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Como vemos aquí, nosotros con temor de Dios tenemos que prepararnos para lo que viene, prepararnos con conocimiento de palabra, con creer la palabra. Y esto es algo que también me gusta enfatizar. Tenemos que conocer la palabra, creerla y ponerla en acción. Muchas veces no caminamos bien porque no conocemos la palabra. Y si no conozco, no puedo vivir conforme a lo desconocido. Pero también si la conozco pero no la creo, entonces es peor que nada, porque conociendo la palabra no la abrazaron y por eso tropezaron. Y si la conozco y la creo, pero no la anuncio como pregonero de justicia, ¿qué bien estoy haciendo? ¿Hasta qué punto se puede decir que yo creo una palabra? Porque creer se impulsa o se sostiene sobre la fe, y la fe sin obras está muerta. La fe a mí me invita, me dice, debes hablarle, porque es que yo creo que lo que viene será tan difícil, lo que viene que es el castigo, lo que es la eternidad sin Dios, será tan terrible que yo, conociendo esto, creyendo en esto, actúo advirtiendo. Entonces dentro de esto también nos tiene que sostener la fe, porque la apostasía ya está anunciada, será impulsada por el temor y también por los deleites. La gente porque se apartará y seguirá otro evangelio que no es Cristo como Salvador, porque muchos estarán asustados de creer en Cristo y otros se van a ir por los deleites de una fe que no les llama al arrepentimiento, que reivindica sus propios pecados,
que sostiene que la ley de Dios no es verdad, es algo completamente relativo y pasado de moda. Entonces, aquí vemos que si no nos sostenemos por la fe, vamos a decaer. Vamos a caer en la apostasía que el Señor nos advierte que debemos evitar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es simplemente guardarnos, seguir creyendo y recordar estos 3 puntos y cómo estoy yo. ¿Qué debo hacer para tener una fe absoluta, una fe que sea incuestionable y que no me haga decaer? Conocer, creer y poner en práctica. Conozco lo que Dios es, lo que Dios hace. Creo eso porque a veces el problema es que lo conozco y no me lo termino de creer. Y si conozco, creo, entonces eso se va a reflejar en mi estilo de vida. Si yo conozco que debo dormir, creo que debo dormir, me voy a dormir. Si yo conozco que el alimento me da salud, creo que es lo mejor que debo hacer, ¿cómo? Si yo conozco que el Señor viene y que, como el diluvio va a acabar con el mal, yo lo creo, me guardo el mal, vivo la vida del justo, anuncio a otros y vemos entonces que efectivamente hago. Conozco, creo y hago. Y esto es para examinar cómo estamos en esta vida. ¿Estamos conociendo la palabra de Dios? ¿La estamos creyendo y la estamos poniendo en práctica? Esto siempre debemos ponerlo en revisión, en observación y cuidarlo. ¿Cristo fue profetizado por medio del diluvio? Por supuesto que sí, porque Él mismo lo dijo. Eso fue un adelanto profético para que sea una advertencia para nosotros. El Señor a través de todas las historias bíblicas nos advierte que esto volverá y muchas veces lo que fue parcial con el Señor Jesús será mucho más fuerte, más total y más poderoso y con consecuencias permanentes. Y a veces nosotros decimos, no, con el Señor Jesús todo es más suave. No, con el Señor es más simpático todo. El Señor fue muy firme y lo es y lo será. Entonces, dentro de esto, recordemos, el diluvio no es una simple historia para nosotros decir, mira lo que pasó hace tiempo, o no creerlo. Eso pasó y dentro de eso, ¿cuál debe ser nuestra posición? Recuerden, no todos perecieron. Noé y su familia fue bendecida también, porque el arca nadie se bajó o nadie se quedó por fuera. Porque a veces nosotros no reconocemos de que sí, ciertamente la familia tuvo que hacer algo y fue no apartarse. Porque ¿qué hubiera sido si alguno de sus familiares hubiera dicho, a mí me da mucha pena que mi papá es un absurdo, un ridículo, o que alguna de las esposas de estos hombres dijera, para mí es de muy mala reputación que mi suegro sea como es, yo mejor te dejo, fue muy bonito todo, pero yo no puedo seguir así? Ellos de una u otra manera también se sostuvieron. No tenían la fe perfecta de Noé en el sentido de que ellos no fueron pregoneros de justicia. El pregonero de justicia fue Noé, pero siguieron la instrucción del pregonero de justicia. Creyeron y fueron salvos. Entonces así nosotros tenemos que permanecer con esa fe. Claro que podemos ser como la familia de Noé, que no fueron los que anunciaron, los que salvaron más, los que lucharon más y fueron salvos porque creyeron. Pero la recomendación, seamos como Noé, porque el amor se manifiesta en anunciar y advertir. Guardemos a la gente de lo que vendrá. Jesús lo dijo, el diluvio fue un evento verdadero, pero es el anuncio de algo que vendrá, que será total, será mucho más fuerte y en el que seremos salvos los que como Noé vivimos conforme a su justicia, la justicia de Dios. Entonces Cristo, como les decía ayer, no comenzó en Mateo 1, no es un personaje que solamente se circunscribe a los evangelios, como un personaje que caminó en la tierra. Está anunciado desde el principio y a través de los eventos que en esta semana vamos a ver 5 nada más, pero hay muchos más que profetizan a Cristo. Vemos que por eso Él es Dios y que Cristo, esto nos quede claro, es el personaje central de las Escrituras. El gran protagonista de Génesis a Apocalipsis es el Hijo, a quien se le dio todo poder y por el cual el Padre hizo todas las cosas. Gracias por este tema entonces y vamos a orar. Señor, muchas gracias por lo que hoy tú nos has enseñado. Gracias por la bendición de poder seguir al que estuvo anunciado desde el principio de los tiempos y que hasta el final culminará su obra. Tu obra, Jesús, es que la perfección de tu justicia, la perfección de tu amor prevalezcan. El adversario quiere y querrá seguir atacando tu justicia, tu verdad, tu amor, tu pureza. Y lamentablemente habrá quienes lo seguirán. Pero nosotros estamos como pregoneros de justicia porque tú vas a venir y queremos que muchas personas estén en el arca. El arca eres tú mismo cuando nosotros entramos por fe en esa arca, porque creemos, allí está y decimos, esa es la salvación. Tú estás profetizado en esa arca, tú estás profetizado en el diluvio, porque el diluvio es el juicio a las naciones. Tú estás profetizado en todo lo que ocurrió y tú profetizas que como Noé serán todos los creyentes los que permanecen por la fe en el Salvador.
sigamos así como Noé. No tenemos que esperar hasta el último día, porque tú no es que nos estás salvando el último día, tú nos estás salvando en muchas cosas. Señor, muchas veces no damos testimonio de estas cosas porque ni nos damos cuenta, porque son tan grandes, pero a la vez nunca ocurrieron, porque tú impediste que muchos males nos tocaran. Señor, si nosotros te preguntáramos más de qué tú nos has librado, seguramente quedaríamos atónitos, sorprendidos, maravillados, mucho más agradecidos, porque tú nos has librado en muchas situaciones. Señor, gracias, porque tú nos hiciste entrar al arca, porque el mal genera diluvio, porque podemos hasta lamentar por aquellos que murieron, pero más bien tenemos que dar gracias porque no prevaleció la maldad que era cada día más grande y que terminaría haciendo más daño en los justos. Gracias, Señor, por esta palabra de hoy, en nombre de Jesús. Amén.